están, amigos? Pues tenemos la 250Z. A esta lo que le vamos a hacer va a ser el cambio del escape. Le vamos a poner uno tipo Akrapovic. Y pues este escape, como ven, trae DB Killer para que no se escuche tan fuerte. Pero pues ahorita les vamos a hacer la prueba, a ver qué tal queda. Y el sonido de los dos escapes. El sonido original pues no está mal. No es muy fuerte, pero se escucha bien. Lo único que sí no me agrada tanto es como la estética, ya que este escape es muy grande. El de la 250Z que le siguió a esta pues ya viene un poco diferente y sí viene más bonito. Y ahorita vamos a cortar este para colocar ya el otro. Ahorita pues ya lo cortamos, solo le metimos el grillo. Y de la parte del posapié solo trae un tornillo, donde es donde está sujeto el escape. Como ven, quitas el tornillo y ya nada más lo quitas. Comparando los dos de lo largo, pues como ven no es muy diferente al original. Pero ya puesto en la moto es donde sí se nota ya la estética y el tamaño real. Ahora ya viéndolos del lado de la salida, también es donde se nota mucho el tamaño. Más que nada es como por la cubierta. No se vayan a burlar de los cacahuates, ya que soy nuevo soldando. Aquí ya quedaron estos los cacahuatazos. Y con el motor en relenting pues no es mucha la diferencia en ruido, pero cuando ya la acelera sí se escucha más ronco. Ahorita la prueba pues es con el DB Killer. Igual no se lo quitamos porque en realidad es el mismo sonido, solo que más fuerte. Y pues en el celular no se aprecia tanto la diferencia de audio. Como este escape queda más abajo, le tuvimos que agregar esta solera como soporte. Igual ahorita no la hemos pintado, ya que solo estábamos haciendo la prueba para ver que no colgara y no vibrara. Ahorita vamos a sacarla a dar una vuelta para ver que no vaya a golpetear con nada. Y ya viendo si el tamaño quedó bien, pues ahora sí ya sería darle una pintadita para que se vea mejor. Igual ya tengo un video de una 150Z también con este tipo de escape. Y en cuanto lo tenga listo lo subo para que escuchen la diferencia en los dos motores. Pues ya escucharon, igual si piensan ponerle uno de estos a su moto pues ya se pueden dar una idea. Y ahorita ya sería solo pintar la solera para que igual no se vea mal. No se nos olvide compartir, dejar su like y visitar todas nuestras redes sociales.